ajustarnos en los tiempos. Bueno, en nombre de las asociaciones organizadoras de la Casa de la Dona, os doy la bienvenida a esta quinta edición. Os doy las gracias por esta multitudinaria asistencia. Se nota que las mujeres que tenemos este año pues levantan pasiones y hemos tenido que abrir la inscripción porque ya se salía del aforo de la sala, ¿no? Gracias a Mar, gracias a Teresa, porque solo desde la generosidad se entiende que hayáis aceptado esta invitación un domingo por la mañana, madrugando y bueno, viniendo hasta aquí. Gracias, Coto, por aceptar este premio. Bien sabemos que lo tuyo no es el reconocimiento de las individualidades, sino de los colectivos. Gracias por permitir que hagamos público el cariño y la admiración que te tenemos. Gracias a quienes habéis hecho posible la organización de esta jornada, a la floristería Valen, a la pastelería Violeta. Gracias también a María Gómez, que es la artista del premio que luego entregaremos, y a la Concejalía de Juventud. Gracias a la técnica y a la concejala de Igualdad, que siempre han estado dispuestas a salvar pues, todas las dificultades que han ido surgiendo. Con vuestra actitud pues habéis facilitado mucho el trabajo de esta jornada. Saludo también a las personas que habéis venido desde los diferentes partidos políticos, desde las asociaciones de mujeres, incluso de otros municipios que nos habéis acompañado. Y muy especialmente quiero agradecer la implicación de esas mujeres valientas de la Casa de la Dona. Me sigue sorprendiendo el entusiasmo y la capacidad de trabajo colectivo que tenemos. Decía Yoconda Belli que una no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Una no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos y todas tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Yoconda Belli dice con esas bellas palabras, recoge el espíritu de esta jornada, ¿no? Así la concebimos en su origen, como un espacio de encuentro, pero sobre todo como un momento privilegiado de formación y de reflexión para ponernos en acción, que nos ayude a cambiar algo por dentro, que a su vez haga cambiar algo de fuera, de nuestra vida, de nuestro entorno, de las instituciones en las que estamos. Ese es el espíritu de la jornada que seguimos repitiendo. Ahora dispongámonos a disfrutarlas, teniendo esto presente, y para comenzar damos la palabra al alcalde de Chirivella, Michel Montaner. Buenos días y bienvenidos a la quinta jornada de la Casa de la Dona. Hace ahora 5 años el trabajo, el esfuerzo y la implicación de las mujeres de Chirivella hicieron posible la existencia de un espacio propio para el desarrollo de las políticas de igualdad. Fuimos muchas personas las que acompañamos aquel día a la ministra de Igualdad, Viviana Aído, en la inauguración, y es para mí una enorme satisfacción vernos en esta sala llena, que aunque no es la Casa de la Dona, es una prueba patente del gran trabajo que están desarrollando las mujeres de Chirivella. Pero aunque hoy es un día para la alegría, para compartir los frutos del trabajo realizado, para agradecer el esfuerzo colectivo de las mujeres del presente y del pasado que han conseguido grandes avances, sabemos que todavía queda un largo camino por recorrer. Es cierto que nos hemos dotado de instrumentos legislativos fundamentales y no podemos permitir un solo paso hacia atrás.
Nuestros esfuerzos tienen que ir unidos para que juntos y juntas nuestras voces se oigan allá donde políticas rancias intenten hacernos perder derechos. El compromiso del gobierno de Chirivella con las políticas de igualdad es sólido y firme. Hace años empezamos un camino que no dejaremos hasta alcanzar las metas que entre todas y todos nos marquemos. Y por eso este año daremos un salto cuantitativo en nuestras políticas. Chirivella tendrá un plan de igualdad y vosotras seréis las protagonistas. Sin mujeres no hay futuro y queremos el mejor futuro para Chirivella. Dicen los urbanistas algo que creo que es muy cierto. Las ciudades deben verse a través de la mirada de las mujeres, de esa mirada que piensa en todos y todas, en pequeños, en mayores, en jóvenes, en quienes tienen mayores dificultades. Es necesario que se reconozca el valor y la valía de las mujeres, que se eliminen los obstáculos que impiden su desarrollo personal y que se trabaje por su plena incorporación en los ámbitos de las decisiones estratégicas. No quiero acabar esta jornada sin una referencia a los crímenes machistas, a esa lacra que padecen las mujeres por el mero hecho de serlo. Por eso, desde aquí reclamamos los recursos necesarios para erradicarla. Hay cosas que no pueden quedar bajo el paraguas de la crisis. Hay cuestiones de Estado que no pueden seguir sufriendo esos recortes. La violencia de género es una de ellas. Y por último, unas palabras para Coto Talens, que dentro de unas horas recibirá el premio Seneca Fox. Un placer y un privilegio, Coto, tenerte hoy aquí, una mujer como tú. Gracias por tu compromiso y tu trabajo. Gracias. Muchas gracias de nuevo a todos y todas por estar hoy aquí y mi deseo de que pasemos una jornada que se grabe en nuestra memoria para siempre. Muchas gracias. Y ahora empezamos con la primera de las conferencias, así que Maika Olivares de la OA, que va a presentar a Mar Esquembre, podéis subir y si le damos un poquito de... ahí va, de luz. ¿Se puede bajar, Esther? ¿Se puede bajar? Ay, qué bien. Genial. Pero quítalo. Hacerlo para atrás, María José. De presentar a la primera ponente, qué bien. Que nos va a hablar de pactos de mujeres y pacto social. Tenéis el material en las carpetas. Aunque ella no quiere que expongamos todo su currículum, diré brevemente que es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, cofundadora y presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Fue directora y subdirectora del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, hoy convertido en Instituto Universitario de Estudios de Género. Es directora del Seminario Universitario sobre los Derechos de las Mujeres del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. Autora de numerosas publicaciones, sus líneas de investigación se enmarcan en el derecho constitucional y su interrelación con los estudios de género, ciudadanía e inmigración. Destacan aquí sus propuestas para las reformas en la metodología de investigación y enseñanza del derecho constitucional, con la incorporación de las teorías feministas. Ha participado, entre otros, en diversos informes jurídicos sobre políticas de igualdad y su aplicación en las reformas autonómicas.
Es articulista en el diario Información de Alicante desde diciembre de 2004, con una columna semanal de opinión especializada en temática de igualdad de mujeres y hombres titulada Hora de levantarse, que sale los domingos. Y ya por último, comentar que se trata de una mujer valiente que ha sufrido en primera persona la humillación al ver denigrados sus derechos a la integridad y dignidad. Como sabréis, ¿no? Cuando acudió como invitada a la tribuna del Congreso de los Diputados hace un par de años. En palabras de ella, las mujeres que defendemos pacíficamente nuestros derechos somos tratadas como delincuentes sin haber cometido delitos de humor. Muchísimas gracias, Maika, por la presentación. Si no me gusta esto del currículum, porque creo además que es un currículum que hacemos todas colectivamente. Y bueno, quiero dar las gracias, no me voy a extender mucho, a la Casa de la Dona de Chirivella y felicitaros vuestra labor, ¿no? La que componéis ahí colectivamente con vuestro trabajo que fructificó, ¿no? con esta obra de la Casa de la Dona hace 5 años. Tengo envidia, directamente me da envidia. Yo vengo de Alicante y no tenemos Casa de la Dona, ojalá la consigamos. Bueno, es un placer para mí ver tantas caras amigas, tantas caras conocidas, tantos nombres que me suenan, pero a quienes no os pongo cara, pero sobre todo vernos aquí nosotras, que incluye algún nosotros también, ¿no? Afortunadamente cada vez más. Quería hacer esta reflexión para comenzar a hablar de Pacto de Mujeres. Cuando Esther, voy a procurar limpiarme en el tiempo, cuando Esther me llamó para invitarme a esta jornada, me sugirió el tema también directamente, yo también se lo sugerí a ella, bueno, fue un poco de qué título le ponemos, bueno, Pacto de Mujeres. Esto puede chirriar un poco. ¿Qué pasa? Que aquí en estos pactos van a ser nada más que nosotras, no van a entrar los hombres. Parece que nos ubicábamos en una postura, ¿no?, de repliegue, nosotras mismas, nada más lejos de la realidad. Yo lo que quería era de alguna manera insistir en la idea de pacto de mujeres en el sentido de pacto feminista. No es que los sujetos directamente tengan que ser las mujeres, pero sí tiene que ver mucho con nosotras, y sobre todo para incluirlo en el pacto social. Yo soy profesora de Derecho Constitucional, básicamente, entonces aplico toda esa ingente producción desde el movimiento y la teoría feminista se ha producido al campo precisamente del Derecho Constitucional. En este campo tenemos, bueno, la teoría del Estado y la teoría de la Constitución, y mucho como objeto de nuestro estudio destaca lo que es la Constitución. Y la Constitución no es más que un pacto social, ¿no? Es el pacto social de excelencia. Además es el pacto que ordena nuestra convivencia. Yo siempre llevo mi herramienta de trabajo en el bolso, aunque sea domingo, la Constitución. Muy poquita gente la ha leído, a pesar de que ya tiene algún año, ¿no? Y hay algunos tambores de reforma constitucional a los que luego alude. Pero quería leeros nada más el primer punto del preámbulo de la Constitución, para que veamos que efectivamente la Constitución es un pacto social. Dice: la nación española proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo. O sea, ese es el objeto de la Constitución, garantizar la convivencia democrática. Y sobre eso, sobre lo que quería que reflexionásemos, más que sobre, o refiriéndome a pactos de mujeres. ¿Cómo se hace el pacto constitucional? ¿No? ¿Cómo se dice históricamente el pacto constitucional? Y en estos momentos en que se está hablando de cambio constitucional, en que casi todos los partidos, para pronunciarse a favor o bien para situarse en contra, hablan
de cambio constitucional, ¿qué papel tenemos nosotras? ¿Hay un pacto de mujeres dentro de ese cambio constitucional? ¿Puede haber un pacto de mujeres? Yo voy a sostener, lógicamente, creo que estaréis de acuerdo en que si no hay pacto de mujeres, no puede haber pacto social, es decir, no puede haber un cambio constitucional, o al menos ese pacto resultante que ordene nuestra convivencia la va a ordenar mal, conforme ha estado ordenada hasta ahora. Pero eso nos sitúa en algo que desde el feminismo, bueno, pues llevamos muchos años, ¿verdad? Muchas de vosotras, muchos años más que yo, dándole vueltas e intentando. Es decir, ¿es posible un pacto? Voy a utilizar palabras de la filósofa Elisa Posada. Dice ella, supongamos que fuera posible un pacto interclasista e incluso interideológico entre mujeres políticas, y que tal pacto entre ellas respondiera a una convicción prioritaria, la de frenar la desigualdad genérica, que somete y rebaja a la mujer a un estatus, sino de inexistencia, sí de marginalidad. Es decir, ¿es posible ese pacto? ¿Tenemos las mujeres algo en común independientemente de nuestras posiciones ideológicas? Eso no hay que imaginarlo, dice Elisa. Es que eso se ha demostrado que ya está. Es decir, hemos hecho muchos pactos, aún sin saber, sin ser conscientes, sin reconocer que eran pactos. Eso se constata históricamente y se ha convertido en algo que empíricamente se puede contrastar. Ahora diré sobre ello, pero ¿qué es la ley de medidas de carácter integral contra la violencia de género sino un pacto? Es decir, se aprobó la ley. Detrás de esa ley hay un movimiento de mujeres, fundamentalmente, también algún hombre, pero eso ha cuajado en un pacto. ¿Qué son la ley de igualdad? Sino también un pacto. Pacto no quiere decir unanimidad, pero ha devenido en algo materializado, que fue la consecución del voto, sino un pacto, ¿no?, que se materializó en esa victoria. Quiero decir, preguntarnos a estas alturas si es posible un pacto de mujeres, en el sentido de un pacto que reconozca o que nos saque de la posición de histórica subordinación y de convertirnos a nosotras mismas en sujetos del pacto y no en objetos del pacto. Preguntarse ahora si es posible carece de sentido. No es que sea posible, es que lo hemos hecho. Lo hemos hecho desde la genérica toma de conciencia hasta convertirla en acción política. Lo hemos hecho. Ahora bien, lo tenemos que seguir haciendo. O sea, yo creo que preguntarse entonces si es posible un pacto o no, no tiene sentido. Hay que partir efectivamente de que lo hemos hecho y hay que coger fuerzas para seguir trabajando en ese pacto, para que los logros conseguidos hasta aquí, que son muchos pero todavía no nos parecen suficientes, no sufran una regresión, y para poder seguir avanzando en esas democracias, no como pacto de convivencia. Bien, me voy a poner en la reforma constitucional. ¿Qué es lo que se habla ahora sobre la Constitución? ¿Cómo se gestó la Constitución? Yo voy a hacer un repaso rápido porque no tengo demasiado tiempo para centrarme en algunas cuestiones que me interesan. En los casi 37 años que han transcurrido desde que se aprobó nuestra Constitución, la Constitución de 1978, sabéis que nada más se ha reformado en 2 ocasiones. Las 2 ocasiones en que se ha reformado tienen semejanzas y diferencias. ¿En qué se parecen? Pues se parecen en que fueron fruto en una ocasión del consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en las Cortes Generales, y en otra ocasión fue fruto del acuerdo nada más entre 2 fuerzas políticas mayoritarias, el Partido Popular y el PSOE. Estoy hablando de la reforma del artículo 13 de la Constitución, que se planteó
la extensión del derecho de sufragio pasivo a las personas pertenecientes a algún país de la Unión Europea pero que residían en España, la extensión del sufragio municipal. Y me estoy refiriendo, sucedió en 1992, y me estoy refiriendo a la reforma que tuvo lugar en el año 2011, en agosto de 2011, concretada luego ya en septiembre de 2011, sorpresivamente, ¿no?, para modificar ese artículo 135 y adecuarlo al Pacto de Estabilidad en la Unión Europea, que en definitiva lo que hace es primar el pago de la deuda pública frente a otro tipo de gastos, incluidos los gastos sociales, ¿no?, y que tantas amarguras nos está acarreando desde entonces. Es decir, se modificó la Constitución para eso. Si se modificó la Constitución para eso, quiere decir que la Constitución todavía sigue siendo un instrumento efectivo, quiere decir que todavía, incluso simbólicamente, no solo normativamente, concebimos, aceptamos todo el mundo que la Constitución es un instrumento, es la norma máxima que regula nuestra convivencia. ¿Cómo será eso que hasta los que más pueden, es decir, el capital absolutamente globalizado, necesita de la entrada de una reforma constitucional para apoderarse de esa legitimidad? Bien, decía, entonces nosotras también necesitamos entrar en esa Constitución. Decía que se han producido esas dos reformas, que esas dos reformas se llevaron a cabo, tienen en común que se llevaron a cabo por un procedimiento de lectura única en las Cortes, que además eso supone un procedimiento muy rápido, que no da lugar al debate parlamentario, es decir, que excluye absolutamente el debate, ya está todo cerrado. Y se parecen también en que esas dos reformas no fueron consultadas para su ratificación popular. Es decir, el procedimiento constitucional de reforma plantea la necesidad o la posibilidad de que se haga un referéndum. En el primer caso, cuando se trataba de una extensión de derechos, ninguna fuerza política, que lo apoyaron todas, consideró que hubiera que consultar a la población porque seguramente saldría que sí en el referéndum. En esta ocasión, con la reforma del 135, no se planteó el referéndum porque las fuerzas políticas que se oponían, con representación, que se oponían a esa reforma, no tenían el número suficiente de representación como para solicitar un referéndum. Y ese debate se hurtó a la ciudadanía. Es ahora, después de haber pasado, desde luego, todos estos años de crisis, de movilización de la ciudadanía, de surgimiento de otros actores, ¿no?, dentro del panorama político, ya no solo a nivel del Estado español, sino también en otros estados europeos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Grecia, ¿no?, que nos ha ocupado muchísimas portadas. Digo que es ahora cuando en España se está planteando la reforma constitucional. Yo os quiero hacer una invitación a que penséis qué es lo que está ocupando el debate de la reforma constitucional, es decir, qué es lo que más preocupa o por qué los partidos políticos hablan de reforma constitucional y qué es lo que se quiere reformar. Todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que está en el debate con el asunto de Cataluña? Se habla fundamentalmente de la reforma de la organización estatal, se habla del Estado federal, se habla sotoboche ya de otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió la abdicación de Juan Carlos I en la figura de Felipe VI, hubo mucho debate sobre la forma política del Estado, ¿no?, de una monarquía a una república. Cuando el primer gobierno de Zapatero, en el año 2004, en su toma de posesión, en su investidura, en el debate de investidura, dijo que se iba a reformar la Constitución, y a esos efectos se encargó un informe al Consejo de Estado
que fijaos, planteaba la reforma única y exclusivamente en 4 puntos, centrada en 4 puntos. Uno de ellos era la reforma del Senado, que se estaba pidiendo casi desde que se aprobó la misma Constitución y que tenía que ver con la reforma de las comunidades autónomas. Otro segundo punto era la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas, ya que ya se había cerrado el proceso autonómico dentro de la Constitución. Un tercer punto era la recepción en la Constitución de todo el proceso de construcción europea. No tenemos en nuestra Constitución nada que se refiera a la Unión Europea, salvo este infausto artículo 135. Y por último, decía, un tema crucial para la igualdad: la sucesión en la corona, eliminar la discriminación y la sucesión en la corona. Claro, nos preocupa profundamente esto, ¿no? Es decir, vamos a ver. Planteemos el tema con seriedad. O sea, cuando se plantea una reforma desde la perspectiva de la igualdad de mujeres y hombres, no pueden tomarnos el pelo centrando la temática única y exclusivamente en una cuestión simbólica que afecta a la jefatura del Estado. Efectivamente es simbólico, y eso sí que tiene un efecto contagio sobre el resto. Más o menos nos viene a decir, me gustaría que se pudiese leer, pero no nos da tiempo, algún trocito de los debates constituyentes donde se arguía que la jefatura del Estado no podía recaer en una mujer si había un hombre antes, ¿no? Más preparado. Es decir, se justificaba mucho la preferencia de las mujeres sobre los hombres ya en el año 78, cuando se estaba redactando la Constitución. Claro, esto tiene un efecto simbólico sobre las demás instituciones de gobierno, no lo vamos a negar, pero no es nuestra vida. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó en la Constitución del 78? ¿Y qué es lo que está pasando ahora con el debate que se plantea ante el posible cambio constitucional? Bueno, pues que a pesar de los evidentes avances sociales en igualdad que hemos protagonizado, está ausente de estos planteamientos actuales, como lo está en la actual Constitución, la perspectiva feminista. Estamos las mujeres ausentes. Si algo tienen en común el proceso de elaboración de la Constitución, el mítico consenso constitucional, y el proceso de preparación del cambio constitucional que se está planteando ahora, es el silencio acerca de dos cuestiones básicas sobre las que se articulan desde las distintas posiciones críticas las demandas feministas. Una posición básica, una cuestión básica sería las consecuencias de la división público-privado, donde se producen y reproducen las distintas relaciones humanas. Y otro eje es el reconocimiento de la subjetividad de las mujeres. En definitiva, podríamos decir, hay un silencio, hubo un silencio y hay un silencio ahora sobre cómo estar o si estamos las mujeres en la Constitución y si somos sujetos de ese pacto social o somos objetos del pacto social. Como ocurrió históricamente, es decir, se plantea el estar y el ser y el estar, y sobre esas cuestiones son sobre las que quiero desarrollar muy brevemente algunas notas sobre las que se deberían articular este pacto social, y deberíamos articular el pacto de las mujeres. Ya digo que ya os adelanto que no es ninguna invención, porque precisamente es el camino, la senda que ha transitado el feminismo. Bien, respecto del Estado, ¿qué es lo que ocurre con el espacio público y el espacio privado? ¿Qué es lo que se recoge en la Constitución, en ese pacto de convivencia? ¿Qué es lo que se considera político? ¿Qué es lo que se considera público? ¿Qué es lo que se considera importante para una convivencia? Pues es muy significativo que las únicas referencias
específicas a las mujeres, así dichas con todas las letras, mujeres, que contiene la Constitución, se refieran al matrimonio, se refieran a la maternidad, se habla de madres en el artículo 39 de la Constitución, y se refieran a la preferencia del varón sobre la mujer, aunque eso solamente venga referido en la sucesión a la corona. Es significativo, porque es los espacios y los roles de mujeres y la posición de inferioridad. En esos tres articulitos, donde aparece mencionado el término mujer, se sintetiza toda esa historia que dibuja el patriarcado o el sistema sexogénero. Bien, la adscripción de las mujeres a la familia a través de la figura del matrimonio heterosexual, con las tareas de reproducción asociadas a ella y la concepción de la familia y de las relaciones de poder que se producen dentro de ella como algo natural, ha sido una constante desde la antigüedad. Ya Aristóteles, claro, nos hablaba de eso, pero perdura con independencia de las distintas formas de organización política, las distintas formas históricas de organización política, económica o social que se han sucedido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, creo que conviene hacer un pequeñísimo repaso histórico, situando el punto de partida en el origen de la organización política en la que aparecen las constituciones. Las constituciones no aparecen en la antigüedad, ni aparecen en la Edad Media. Las constituciones aparecen con las primeras revoluciones de finales del siglo XVIII, las revoluciones burguesas. Pero las constituciones aparecen referidas a una organización política, al Estado. Es decir, a esa organización política moderna. Bien, ¿y cómo se define el Estado y la soberanía del Estado? Eso ya un teórico del Estado, Bodino, lo definió muy bien, que además dice que la familia es una institución de carácter natural. Nos sorprendería saber que esa naturalización de la familia patriarcal, la heterosexual, la compuesta por hombre y mujer, está también catalogada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como una institución natural. Sigue naturalizándose una concepción de familia que afortunadamente aquí comenzamos a romper a través de la ruptura de esa estructura del matrimonio, a través de su extensión a todas las personas independientemente de su sexo. Bien, yo quería, porque es muy concreta, la definición de familia, la definición del Estado que hace Bodino, la hizo ya en el siglo XVI, pero es que es como ha pasado a nuestras fechas. Bodino decía, el Estado es el recto gobierno de las familias y de lo que les es común con poder soberano, es decir, con poder absoluto y perpetuo. Si el Estado es el recto gobierno de lo que es común a las familias, podríamos decir de lo público, del ámbito de lo público, debe quedar fuera del ámbito del poder del Estado lo que no es común a todas las familias, es decir, lo particular de cada una, lo privado. Lo que entra entonces en las competencias del padre de la familia. Su función en la familia, la función del cabeza de familia, todavía seguimos escuchando aquello del cabeza de familia, la función del cabeza de familia es comparable, decía Bodino, a la del soberano en su reino. Tiene que gobernar la familia de tal forma que el ámbito de la familia, madre, hijos, hijas, criados, criadas, propiedades, eso está excluido de la soberanía del Estado. Queda sometido a la exclusiva soberanía, es decir, al poder absoluto y perpetuo del padre, del varón, del cabeza de familia. Sin embargo, aunque la familia represente un límite para ese poder soberano del Estado, el Estado tiene como finalidad su conservación, porque conservar la familia significa conservar el orden estatal. Y dado que la familia
constituye una garantía de estabilidad y de orden, debe permanecer inmutable, a ser posible, es decir, sometida totalmente al varón, y el Estado tiene que controlar, por lo tanto, que así sea ese sometimiento. Eso lo podemos leer en los códigos civiles de la época, donde se establecía esa obediencia, ese mando del padre y la obediencia de la esposa. Esa división entre espacio público y espacio privado que se opera en el Estado moderno no cambia nada cuando vienen las revoluciones liberales, cuando ya instauramos, por así decirlo, se origina el constitucionalismo. El hecho de que pase de ser el sujeto de la soberanía, el monarca absoluto, a la nación o pueblo, supone una profunda transformación en las relaciones de poder en el espacio público, pero, y aquí está la clave, las relaciones existentes en el espacio privado, esas no solamente no cambian, sino que se refuerzan a través del derecho. Pues nos hablaba de los códigos civiles, ¿no?, de los códigos penales, etcétera, etcétera. Se refuerza ese orden a través del derecho. Así, bajo las modernas teorías del contrato social, que legitiman la existencia de este Estado liberal, subyace eso que Carol Pateman teoriza o define como el contrato sexual, que supone la dominación de los varones sobre las mujeres y el derecho de los varones a disfrutar de un igual acceso sexual a estas, que ya estaba presente en el estado de naturaleza. Y por lo tanto, se configura como una cláusula del pacto que da origen a la sociedad civil, que solamente se realiza entre varones que se reconocen como individuos libres e iguales. Con arreglo a eso, mientras la historia del contrato social es una historia de libertad para los varones, la historia del contrato sexual, es decir, una de las cláusulas de ese contrato, es una historia de sujeción para las mujeres. Aunque es difícil encontrar referencias a esa sujeción en las teorías clásicas que se estudian, en las teorías contractualistas, no es difícil averiguar la razón de esa sujeción, porque, o sea, la ausencia de esa referencia al contrato de sujeción, porque la historia del contrato social es considerada como una explicación de la esfera pública de la libertad civil. La otra, la parte privada, no es vista como políticamente relevante, ¿no? Y aquí llegamos a qué es lo que sucede en esa práctica privada. En el ámbito de la familia, la relación entre los sexos, hemos dicho, se articula primariamente a través de una institución ya secular, que es el matrimonio, ¿no? La institución del matrimonio es heterosexual, que podríamos catalogar como la estructura central del patriarcado. Y decimos que es la estructura central del patriarcado porque esa institución regula también de forma directa e indirectamente las relaciones de géneros que se establecen en toda la sociedad y no solamente en el ámbito doméstico. Bien, en efecto, en este ámbito, en el ámbito privado, regido inicialmente por la jerarquía del varón sobre la mujer, que establece una relación de dominación y subordinación, lejos de producirse una ruptura entre la norma y la realidad, que es lo que se produjo en la esfera pública, en la esfera pública se produjo una ruptura entre la norma y la realidad. La norma dijo, todos somos iguales, aunque en la realidad no todos eran iguales. Claro, había diferentes posiciones sociales, diferentes posibilidades, diferentes ideologías. Bien, eso no sucede en el ámbito privado. En el ámbito privado lo que se hace es hacer corresponder la norma, es decir, la sumisión, con la realidad, con esa realidad de sumisión. De tal manera que lo que dice la norma, lo que dice el derecho, estará sujeta a un varón. O sea, son lógicas completamente contradictorias y diferentes. Claro, lógicamente, en el ámbito doméstico lo que se hace es impermeabilizarlo frente a las transformaciones que se van a ir sucediendo en el espacio público, que están presididas esas transformaciones por los principios de libertad y de igualdad, sino que lo que se va a hacer también es proyectarse esa jerarquía de los varones en el espacio público, desplegando una especie de efecto irradiación
que reproduce en todos los espacios esas relaciones de dominación y subordinación. Bien, quiero destacar aquí, no sé cómo voy de tiempo más, ¿no? 5 minutos, bien, ¿vale? Bueno, interesa destacar esto, lo quiero explicar bastante bien. Interesa destacar aquí o recalcar que el reconocimiento normativo del poder del padre de familia respecto de la mujer y de las hijas y de los hijos implicaba también, como sucedía en el Estado, el ejercicio legítimo por parte de este de la coacción necesaria para mantener el orden familiar. Igual que el Estado tiene, según Weber, el monopolio de la violencia legítima para el ámbito público, el padre de familia tenía el monopolio de la violencia legítima para el ámbito de lo privado. Es decir, estaba reconocida esa violencia dentro del ámbito familiar. La violencia de género inscribe su origen en ese modelo de familia y se irradia de esa forma al espacio público. El significado político, el significado público de este tipo de violencia va a reconocerse en 1989 en el ámbito internacional. 1989, anteayer. A nivel internacional, en la recomendación 12 del Comité de la CEDAW, ¿no? De la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer, y sabemos que en el ordenamiento español se va a reconocer a partir de año 2004, ayer. Quiero decir, eso significa que hemos conseguido llegar a un pacto hasta ahí, pero ese significado político de la violencia contra las mujeres, ese significado público, está reflejado en la Constitución, en algún lado. No hemos conseguido más que el nivel infraconstitucional. Eso por un lado, lo que se produce en la familia. Pero en la familia, aparte, se producen otras cosas, sobre todo la reproducción, los cuidados, todo ese trabajo reproductivo realizado en el ámbito doméstico, está reconocido de alguna manera, forma parte del sector productivo, que sí que viene reflejado en la Constitución, de ninguna manera. O sea, todo ese trabajo reproductivo que se hace dentro, no ha trascendido. Es curioso que las obligaciones de cuidado aparecen en la Constitución como obligaciones de las madres y padres con respecto de los hijos, y con respecto de las personas mayores. Os aconsejo que miréis el artículo 50 de la Constitución. Aparece como una obligación para la familia el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Dice la Constitución que es obligación de las familias. Es decir, ¿y quiénes son las familias? ¿Quiénes hacen ese trabajo mayoritariamente dentro de las familias? Las mujeres. ¿Cómo es posible que en el pacto constitucional se obligue a las familias, es decir, a las mujeres, a cuidar así y ya está? O sea, cuando son cuestiones de las que debería hacerse cargo el Estado, cuando son cuestiones que deberían entrar dentro del modelo productivo. Es decir, todas esas avances, pequeños avances, dependencia, corresponsabilidad, los tenemos ahí como poquitas muestras de que algo está cambiando. Han sido pequeños pactos o grandes trabajos para conseguir pequeños pactos. No estamos pidiendo nada del otro mundo, no es nada revolucionario, no es nada nuevo, ni nada que nos hayamos inventado. Está ya, lo tenemos en las leyes. Caray, ¿por qué no lo llevamos a la Constitución? ¿No? Sería lo lógico. Reclamemos que eso esté en la Constitución. Si ya nos hemos peleado para que esté en las leyes, si ya hemos hecho ese pacto, tenemos que llevarlo al otro pacto. Y el otro eje era el reconocimiento del ser de las mujeres. Aquí sí que estoy muy revisado, porque me he comido todo el tiempo en la anterior. El reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y como sujetos de derechos. Y eso pasa por tres cuestiones básicas. No me da tiempo aquí a explicar lo de cómo se forma el contrato social y demás, pero podríamos hablar de, primero, la necesaria subjetividad política de las mujeres, nosotras como sujeto político. Si no conseguimos que todo esto
por lo que hemos estado luchando, esté dentro del pacto, no podemos llamarnos sujetos. Y para que esté dentro del pacto y para que sea sujetos y para no dejar de ser sujetos nunca, creo que tendríamos que reclamar que la paridad en el poder, el igual poder y el igual reconocimiento estuviesen en la Constitución. Si ya hemos conseguido con la ley de igualdad la modificación de la ley electoral para estar en las listas electorales con un equilibrio del 40-60, cada tramo de 5, eso aparte de las propias leyes autonómicas que reconozcan otros porcentajes. Si hemos conseguido eso en las elecciones, si la ley de igualdad dice que en las administraciones públicas, ¿no?, y en todos los organismos públicos deberá haber un equilibrio entre mujeres y hombres, aunque no se cumplan, pero el pacto ese es de 2007 en esa ley. Si eso ya lo tenemos, si nadie discute la legitimidad de las mujeres para estar en el ámbito de las decisiones políticas, ¿por qué van a discutir que eso se eleve a nivel constitucional? Reclamemos la paridad dentro de la Constitución. Si ya está en la ley, todo el mundo respeta la ley, todo el mundo acepta la ley, ¿por qué no la van a aceptar para el pacto constitucional? Reclamemos la paridad dentro de la Constitución, porque es lo que nos hace no regresar. Ese era un eje, subjetividad política. Es muy difícil tener subjetividad política si no se nos reconoce previamente simplemente como seres humanos diferenciados. Es decir, y aquí nos lleva al segundo paso, el modelo normativo de lo humano. Por decirlo en pocas palabras, que a mí me gusta mucho utilizar las de una colega del País Vasco, dice: el derecho, o sea, la igualdad, ¿sabéis eso del artículo 14 que dice los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación, ¿no?, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, vale, pero los españoles. Bien, bueno, no, lo que dice esta colega de Constitucional del País Vasco, ya Sonia Stola, se llama ella, dice: la igualdad que reconoce la Constitución, la igualdad jurídica, el derecho, no nos hace a las mujeres iguales a los hombres, sino que nos hace hombres y por lo tanto iguales. Entonces, es muy gráfico. Entonces, en la medida en que encajemos en el patrón que neutro, universal, pero luego resulta ser masculino, en la medida en que encajemos en ese patrón, podemos ejercer todos los derechos que haga falta. Si no encajamos ahí, se nos va a tratar como una excepción. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con algo que solamente nosotras podemos hacer? Hay una cosa que solamente nosotras podemos hacer y los varones no pueden. Por más que quieran, no pueden. Porque eso sí es natural. Gestar. La gestación todavía no hemos llegado al desarrollo tecnológico suficiente como para que se haga fuera de un útero humano. O sea, un útero de mujer, claro. No puede ser un útero de hombre, porque no, esto sería otro debate. Bueno, pero fijaos cómo se trata la regulación de la interrupción del embarazo. Se trata como una excepción, no como un derecho humano. Se trata como una excepción. De tal manera que todas tenemos nuestro derecho a la integridad física, a la vida, a la intimidad, no sé qué, pero no te quedes embarazada, porque si no ya es el orden público del Estado el que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se suspenden? ¿Por qué permanecen en estado de excepción nuestros derechos mientras estamos embarazadas? Hemos conseguido en 2010 el derecho a una maternidad libremente decidida. Pero hemos visto, tenemos experiencia, no conseguimos hacer dimitir a un ministro por ese pacto que tuvimos las mujeres de no retroceder, han retrocedido las menores. Hemos visto cómo lo querían cercenar. Hay constituciones en muchos ámbitos que con las reformas están garantizando el derecho a la vida desde su misma concepción, haciendo caso omiso a todo eso lo que supone para los derechos de las mujeres. Por lo tanto, si ya lo tenemos en la ley, si además lo peleamos tanto el año pasado para tirar atrás la reforma de Gallardón, que ha pasado por encima de las chicas de 16 y 17 años, por desgracia, pero si nos movilizamos para eso, ¿cómo no vamos a asegurarnos de que este derecho y otros derechos específicos más estén en el pacto constitucional? Si ya los hemos pactado, si ya los hemos peleado, si los defendemos, pues que estén en la Constitución. Es mucho más difícil que reformar que cualquier otra ley. Que estén en el pacto de convivencia. Ya nadie niega eso. Y, ya está, con esto acabo de verdad,
y ser y estar dentro de ese ser en la Constitución. No podemos ser sin que se nos nombre. Y aquí Teresa Meana es la que nos va a hablar del lenguaje. No podemos no tener nombre. Las mujeres con cuerpo tenemos que ser nombradas. Para tener cuerpo en la Constitución, para ser sujetos del pacto, tenemos que estar. ¿Qué es eso de ese parámetro neutro, universal, que dice la Constitución? Todos, ciudadanos españoles, diputados, ministros. Claro, en el pasado estaban exactamente los mismos términos. Y en las constituciones del pasado, españoles quería decir españoles, no españoles y españolas. Y diputados quería decir diputados, no diputados y diputadas. Con lo cual no podemos estar, ahora estamos, ahora no estamos. Esto no es el escondite. Estamos y estamos. Y queremos estar con nombre. Pero ya digo que ahí entra Teresa Meana. Creo que ya hay el suficiente consenso como para poder decir diputados y diputadas, ciudadanos y ciudadanas, o encontrar términos neutros no epicenos como la ciudadanía, ¿no? O, bueno, pues para referirse a lo que es ya una realidad. Luego, ¿cuál es el reto? Reformular el pacto constitucional. ¿Qué tenemos como pacto de mujeres? Toda la suma de todos los pactos que nos han costado tanto históricamente en todas partes. ¿Cuál es el momento de reclamar que todos esos pactos se consoliden? Ahora con el cambio constitucional. Ese es el pacto de todas. Vamos a estar en la Constitución. Ya vimos que en la Constitución del 78 hubo 21 diputadas y 6 senadoras, nada más. Ahora somos más. Allí entonces las diputadas consiguieron salirse de la votación cuando se discriminaba a la mujer sobre el hombre en la sucesión de la corona. Hicieron todas un pacto y se salieron todas, las de UCD, las del Partido Comunista, las del Partido Socialista. No vamos a ser capaces ahora, todas, de conseguir que eso, que ya se ha normalizado en las leyes, en la jurisprudencia y en la vida, pase a estar dentro de la Constitución. Claro que sí. Pues ese es el pacto del que venía a hablaros. Muchas gracias. Es licenciada en Filología Románica y actualmente trabaja como profesora de Lengua y Literatura Castellana en el IES Francesc Badia de Foios, en Valencia. Es activista en el movimiento feminista desde 1975 y desde los años 80 se dedica especialmente al tema del sexismo en el lenguaje. Ha impartido muchos cursos, talleres y charlas sobre este tema. Durante 6 años de estancia en América Latina, se especializó en las características del castellano del otro lado del Atlántico y en Santo Domingo, la República Dominicana. Publicó un librito de instrucciones sobre un uso no sexista del idioma e impartió un curso en una universidad en la capital dominicana sobre el mismo tema. En la actualidad, y siempre desde el feminismo, participa activamente en la Casa de la Dona de Valencia. Ha publicado diversos artículos sobre temas referentes a la situación de las mujeres, pero fundamentalmente trabaja sobre la cuestión de la discriminación de las mujeres en la lengua, y en concreto en el castellano. En el año 2002 publicó un manual sobre un uso no sexista de la lengua titulado Porque las palabras no se las lleva el viento, editado por el Ayuntamiento de Cuadro Pobre de Valencia. Y en el 2010 fue nombrada huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recibió la medalla de oro de la ciudad y de la visitante ilustre de Bahía Blanca, en Argentina. Para nosotras es especialmente importante que hoy Teresa esté como ponente de esta quinta jornada, compartiendo y poniendo de manifiesto sus conocimientos sobre un tema que nos interesa, importa y atañe a todas, como es el uso del lenguaje. Ya que estamos en el camino de que por fin se confeccione el plan de igualdad y de abordar el lenguaje sexista en todos los organismos, centros e instituciones oficiales. Y para terminar, me gustaría leer un pequeño fragmento del libro que he mencionado en el currículum,
y dice así: dado que el lenguaje no es un hecho biológico y natural, sino una adquisición cultural, y todo lo que es cultura es añadido y por tanto modificable por la voluntad de las personas, podemos alterarlo, ya que al retocar la conducta se retoca la mentalidad, y retocando la mentalidad se retoca la conducta. Como la lengua es uno de los principales vehículos de transmisión de los modelos, rescatar el valor universal de lo considerado socialmente femenino, así como combatir prejuicios y estereotipos, es liberador para nosotras y para ellos, para las mujeres y los hombres. Y ahora ya os dejo con Teresa, que nos va a encantar. Todo se resume en que Teresa es feminista. Todo se resume en eso. Esa es la única razón por la que a ver, ahora se me oye Mejor. así. Estoy sorda que se me oye sin micro, que doy clase a la ESO y doy unos gritos. A ver. Veréis, yo decía que muchas gracias, no sé, que le doy las gracias a Elia y que le doy las gracias, por supuesto, a la Casa de la Dona de Chiribella, pero que todo el currículum se resume en que soy feminista. Y hago lo mismo que hacemos todas las feministas, y por eso tocamos efectivamente todos los temas que afectan a la situación de las mujeres, pero algunas tocamos temas concretos como antes Mar, y yo, por ejemplo, como sí que me gusta la lengua, como no, y hice filología y fui profesora de castellano en el instituto, pero yo trabajo este tema como todas las que lo hacemos desde el feminismo, porque la lengua tiene que ser la herramienta imprescindible en el camino hacia esa sociedad por la que todas estamos, o el obstáculo. Es decir, la lengua o ese instrumento es el obstáculo, porque lo que no se nombra no existe, como vamos a estar repitiendo varias veces hoy. Y no hay nada que me guste más en la vida que estar entre feministas, con lo cual no hay que agradecerme nada, porque eso es lo que más me gusta hacer, un domingo por la mañana o cualquier día, o sea, estar con feministas. El problema es que algunas de las feministas que están aquí ya me oyeron más veces, saben lo mismo que yo, y lo van a tener que volver a oír porque hay otras que no, y entonces siempre hay que volver a hablar de las cosas y no nos cansamos ni nada, al contrario, porque así es la manera de que todas aprendamos y sigamos caminando bien. Siempre digo también que cuando hablo, no como hoy, sino en tantos cursos que doy de ayuntamientos, de funcionariado, de sitios y tal, donde no hay la sensibilidad como la que hay hoy aquí, pues cuando digo que soy feminista, pues me dicen, feminista, es feminista, ¿no? Pero no serás de esas, y yo digo, sí, de esas. Pero bueno, no serás una radical, sí, una radical. Que en latín radical es ir a la raíz, ¿no? Una radical, sí. Bueno, ya, pero no serás de esas que quieren matar a los hombres. Y yo digo, preséntamelas, porque esa es la satanización interesada de la palabra feminista. Preséntamelas, porque mira que conozco feministas en distintos sitios del mundo y aquí, y mira que somos diversas, y no conozco ningún grupo feminista que lleve en el programa como planteamiento el exterminio del sexo masculino, ¿no? Pero si las hay, que me las presenten y compartimos a ver qué opinan. Pero claro, eso es lo que os digo de la satanización de ese término, que a tantas que estamos aquí es lo que más nos orgullece definirnos, ¿no? Bueno, voy a intentar ir rápido, y entonces yo siempre empiezo con unos enigmas, pero hoy voy a ir rápido porque muchas que están aquí lo saben, pero pregunto solo uno rápido y las que lo saben no contestan enseguida y yo doy 3 segundos. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Y me dicen eso de siendo cura, adoptándolos, ¿no? Yo digo, bueno, padre biológico. Me serviría madre también, pero bueno, ¿cómo se puede ser madre sin tener hijos? También me serviría. Y, por ejemplo, me dicen, pues que los tiene tu pareja, ¿no? Pues que eres paternal, no. Y como sabéis, ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos? Teniendo hijas. Bien. Una vez que lo ves, ya lo ves siempre. Pero al principio no lo ves.
Porque el lenguaje es igual que el patriarcado, impide ver que impide ver. O sea, ¿no lo ves? Es muy difícil ver eso. Y luego a continuación viene, bueno, pero cuando dices hijos, se sobreentiende hijos e hijas. Y yo digo, no se sobreentiende. Precisamente por eso lo vamos a hablar ahora, porque no se sobreentiende. Se puede ser padre con una hija, madre con 2 hijas, es decir, se puede ser padre o madre sin tener hijos, teniendo hijas, ¿no? Bien, hay otros que me salto hoy, porque si no es imposible, pero hay otros que quiero decir por lo que representa esto. Es uno que pusimos en la mayoría de los, muchos centros de enseñanza a principios de los 80, cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, porque al principio yo empecé en el movimiento feminista en el 75 y no éramos conscientes del tema del lenguaje, empezó justo empezando en los 80 y pusimos ese enigma. Y bueno, hoy en día sería distinto y sobre todo no cuando ya se está hablando del tema, sino así, en frío, ¿no? Pero en las salas de profesorado de cantidad de centros de todo el estado y el 90 y algo% del profesorado no lo aceptaba. Pérez tenía un hermano, el hermano de Pérez murió, pues ese que murió nunca tuvo hermanos, ¿no? Pérez tenía un hermano, ese hermano murió y ese que murió nunca tuvo hermanos. De todo dijeron, desde, claro, es que estaba embarazada la madre y nació después. Pérez, como sabéis, era una mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque tras un apellido nadie ve nunca jamás una mujer. Es imposible. Tú oyes Pérez y en tu cabeza se forma la silueta de Juan Pérez. Nunca se te forma Elena Pérez. Un apellido invisibiliza total y absolutamente a una mujer. Por eso son tan terribles las bibliografías. Apellido J, apellido L, apellido M. Como no vemos el nombre propio, se supone que todos son hombres. Eso es lo que hace el apellido, ¿no? Invisibilizarnos total y absolutamente. No digo más porque si no, pero hay muchos enigmas que hacen que empieces a pensar y hablar de qué es esto, ¿no? De qué va. Yo voy a hablar primero de la importancia de la lengua, como transmisora del pensamiento, como medio por el que se nos socializa, como manera de entender y de aprender la realidad. Y paso rápido sobre lo que es el androcentrismo, que aquí todo el mundo lo sabe, y vemos las principales manifestaciones que esto produce en la lengua, el sexismo y el androcentrismo. Respecto a frases, para entrar en lo de la lengua, yo tengo aquí muchas de tiempo, porque yo eso sí, estoy llena de recortes de periódico y de cosas que voy sacando todas, todo el día. Entonces, estos son un poco antiguos, pero lo digo muy rápido. Cuando nos refiramos al diccionario, por ejemplo, como no quiero poner una de esas palabras marcadas como hombre o mujer, que son impactantes, sino una que parezca, que no tiene por qué tener mucha trascendencia. Sombrero. Sombrero, dice el diccionario en la sección 1, prenda de vestir que utilizan los varones para cubrirse la cabeza y consta de popa y ala. Acepción 2, prenda de adorno, usada por las mujeres para cubrirse la cabeza. Los hombres se visten y las mujeres se adornan con una cosa tan tonta como un sombrero. Imaginad. Otra que también viví hace unos años. Noticias a las 3. Buenas tardes. Si usted llega ahora a casa y no encuentra a su mujer, no se preocupe. Han empezado las rebajas. No hay una sola facultad de periodismo de la tierra que no diga que el lenguaje estándar, el lenguaje medio, el de la ciudadanía media, el ejemplo es el de un presentador o presentadora de televisión. Ese es el lenguaje estándar, el que llega supuestamente al conjunto de la población. Pues ya sabéis a quién se dirigía. Buenas tardes, si usted llega ahora a casa y no encuentra a su mujer, pues no se preocupe, que han empezado las rebajas. Bien, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos, porque tenía aquí un montón que me voy a saltar hoy, porque esto es exagerado. En los medios, en todas partes, es exagerado. Bien. Pero con estos ejemplos que pongo para entrar en calor, yo que sé, El País, cuando vende su anuario del siglo XX, lo titula Crónica del siglo XX, el periódico El País, y pone hitos del siglo XX. Entonces nos dice, desayune en la publicidad, desayune con Einstein, suba al Everest a mediodía y por la noche acuéstese con Marilyn. Bueno, pues sí, son hitos del siglo XX. Einstein, la conquista del Everest, Marilyn Monroe, ¿por qué no? Vamos a ver a quién se dirigía la publicidad, quién eran las personas destinatarias de ese mensaje. Bueno, pues entonces, para pasar al tema concreto ya de lo que es la lengua,
Cuando yo hice ese librín de Par de Pobleya en el 2002 que anda por ahí, en esos, yo escogí 4 frases, y estas tienen que ver con la lengua, 4 frases que tuviesen que ver con lo que tenía que ver. Las 4 frases son una de Aldous Huxley, es decir, son de hombres, casi todas, hay una que está anónima, pero bueno, y hablan de la lengua en el sentido en el que vamos a hablar de la lengua en general y en este caso en concreto en las manifestaciones del sexismo en ella, ¿no? Entonces, la primera, que es de Aldous Huxley, dice que las palabras, también la puse para que esta amiga mía que las ilustró tan estupenda hiciera esa brujita, que soy yo, esa brujina así gorda, con pelo decolorado, hice un libro así, que lo hizo ideal, esa caricatura. Bueno, cuando lo veáis. Dice, la antigua idea de que las palabras tienen un efecto, o sea, tienen poderes mágicos, esa antigua idea es falsa. Es decir, las palabras no tienen un efecto mágico, pero sí que esta misma falsedad implica la distorsión de una verdad muy importante. Las palabras sí que tienen un efecto mágico, pero no en el sentido que suponían las brujas o los magos, lo de abracadabra, no en ese sentido, sino que las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la mente de quien las usa. Esto es fundamental. Otra es de Álvaro García Meseguer, que se murió, ¿verdad?, hace ya un par de años, ya con muchos años, bueno, tampoco tanto, 80 o así, no me acuerdo. Y él, precisamente leemos el primer libro así donde define el salto semántico, lenguaje y discriminación sexual. Era muy curioso porque era un hombre que era ingeniero de caminos, canales y puertos, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y le apasionó el tema del sexismo en el lenguaje. De hecho, ese primer libro lo dedica en femenino a las que luchan contra el sexismo. Bien, pues Álvaro García Meseguer dice: las palabras se engarzan como cerezas en nuestra mente y prefiguran muchas de nuestras ideas. En el fondo, como decía Heidegger, no somos nosotros quienes hablamos a través del lenguaje, es el lenguaje el que habla a través de nosotros. Segunda cosa importante. La tercera es una anécdota escolar real. Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino. La O final se cambia por una A. Y maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. Y la última, Alicia a través del espejo, o sea, Lewis Carroll, a continuación de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces dice, esto te está hablando Humpty Dumpty, el huevo cocido, el huevo duro, con Alicia, ¿no? Y él dice, cuando yo uso una palabra, es que mientras hablo no lo encuentro y me fío en mi memoria y luego igual no lo digo bien. Y estoy pasando hojas, a ver, segundos, aquí está, dice, cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión es, insistió Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Bien. ¿Quién tiene el poder tiene las palabras? Quien tiene las palabras tiene el poder, ¿no? Por eso es tan importante de lo que vamos a hablar, ¿no? Por eso la gente que cae asesinada en las guerras se llama daños colaterales, Por eso tantas y tantas cosas que nos robaron, como las palabras como libertad de enseñanza, ya sabéis lo que quiere decir libertad de enseñanza, libertad para que la gente rica mande a sus criaturas a montar a caballo donde sea, eso sí, con dinero público, eso sí. Bueno, entonces esto lo resume mejor que nadie el escritor uruguayo que murió hace poco, Eduardo Galeano, en ese texto maravilloso que conoceréis, sobre los de la tierra que él llama los nadies, los ningunos, los ninguneados, llama él. Entonces dice, los que no hacen arte sino artesanía, los que no tienen cultura sino folclore, los que no profesan religiones sino supersticiones, los que no hablan idiomas sino dialectos, los que no son seres humanos sino recursos humanos, los que no tienen cara sino manos, los que no tienen nombre sino número, los que no están en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, dice, que valen menos que la bala que los bata. Bueno, pues ahí se resume exactamente la fuerza de las palabras. Yo este libro lo llamé porque las palabras no se las lleva el viento en ese sentido, ¿no?
Es decir, una ceremonia hoy en el Vaticano se llama religión, pero una en los Altos de Bolivia por el rito aymara se llama superstición. Hay unos pueblos que tienen cultura, aquí en Europa, la vieja Europa, ¿no? Pero hay otros que tienen folclore muy bonito de ver, y ellos hacen artesanía. Aquí tenemos arte, y aquí cuando yo estudié a mediados del siglo pasado, sin exagerar, en este país había un idioma que se llamaba español y lo demás eran dialectos. Muérete, dialectos. Efectivamente, todas las lenguas que vienen del latín son dialectos de latín, pero de latín, no eran dialectos de castellano, el catalán o el gallego, y sobre todo de qué sería dialecto de euskera, ¿verdad? Que llevaba aquí 50.000 años antes de llegar el latín. Bueno, entonces esa es la fuerza increíble que tienen las palabras, ¿no? Entonces, por eso os decía que vamos a hablar primero de la lengua, en esta introducción, luego de lo que es sexismo y androcentrismo, y luego de las manifestaciones que tiene la lengua. La lengua es el medio a través del cual lo aprendemos todo. Vale. La lengua es el sistema por el que se nos socializa, y es la manera de transmitirnos la realidad, la manera de entender el mundo, etcétera, etcétera. Es esa lengua. Yo, como no me voy a enrollar con lo que es la lengua, voy a decir dos cosas fundamentales. Una, lo leyó antes Elia en ese párrafo. Las dos cosas fundamentales que nos importa hoy saber sobre la lengua son: primero, la lengua es un cuerpo vivo, en evolución constante. No hay nada más inherente a la esencia misma de la lengua que el cambio. Las únicas lenguas que no cambian son las lenguas muertas. La lengua cambia constantemente. Es decir, todas las personas que estamos aquí, si la lengua no cambiara, sea nuestra lengua materna castellano o valenciano, hablaríamos latín. La lengua siempre cambia. La primera vez que se llegó a la luna, pues no había palabra, como nunca había ido, y no iban a aterrizar en la luna, pues se creó alunizar. La primera vez que por desgracia hubo que poner nombre a una enfermedad que hasta entonces no se conocía, pues con las siglas síndrome de inmunodeficiencia adquirida se creó la palabra SIDA, ¿no? Es decir, la lengua está viva, Entonces, si la lengua está viva, y cuando cambia la realidad, lógicamente cambia el modo de nombrarla, ¿cómo no va a tener la lengua recursos o herramientas para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones que antes no lo tenían, porque las mujeres no los ocupaban, esos cargos, esos oficios y las profesiones? Las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables, te permiten hacer lo que quieras, están ahí para nombrar, no solo, pero están para nombrar. Entonces, la lengua tiene una pacífica tendencia inevitable a crear neologismos en femenino, a hacer palabras nuevas en femenino. Solamente hay un obstáculo: la resistencia de cierta intelectualidad, de ciertos medios, de ciertas academias que están ahí sentadas a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho, y que deciden que la lengua es ciencia, que la lengua es sacrosanta, que es intocable, cuando lo que es evidente es que cuando cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. ¿Cómo iba a haber una palabra como notaria en este país si las mujeres teníamos prohibido por ley presentarnos a las oposiciones a notaría como a las de judicatura hasta 1979 y en realidad 81? Si decía la convocatoria de oposiciones que para hacer oposiciones a notaría había que ser español, licenciado en Derecho y varón, entonces ¿cómo iba a haber palabra? Pero ahora que las mujeres tienen ese acceso y que son más del 30% del cuerpo notarial, ahora ¿cómo no va a haber palabra? ¿No? Es decir, cambió la realidad, evidentemente tiene que cambiar el modo de nombrarla. Pero no solo vamos a esperar que cambie la realidad, sino que precisamente incidiendo paralelamente a la realidad, en la realidad y en la lengua, al incidir en la realidad también va cambiando la lengua. Eso lo vamos a ir viendo enseguida con muchos ejemplos. Bueno, el primer caso de la lengua, ya lo dije, la lengua está viva, es decir, la lengua cambia. Y no solamente permite cambios, los exige los cambios. Segundo, la lengua no es algo biológico, no es algo natural, que leyó, es una adquisición cultural. Es decir, no nacemos con los órganos adecuados para poder hablar, pero hablamos por imitación.
en la primera lengua en la que se nos recibe a este universo lingüístico. ¿No ves que llega una criatura y se le habla y se le dice cosas aunque no te entienda, ¿no? Esa primera lengua en la que se nos habla, la que llamamos lengua materna, ¿no? Entonces hablamos por imitación de esos sonidos, es decir, no es algo biológico. Todas las personas de la Tierra, siempre digo, caminamos hacia adelante. Lloramos cuando estamos mal, nos reímos cuando estamos bien. Si hay un fuego y ponemos la mano, la quitamos porque quema. Nos abrazamos para manifestar el afecto, el amor, etc. Pero hablamos casi 6.000 lenguas diferentes en la Tierra. Todo lo otro lo hacemos todas las personas, pero hay más de 5.000 lenguas distintas en la Tierra. Es decir, el lenguaje es una adquisición cultural. ¿Por qué es importante decir que no es natural, que no es biológico, que es cultura? Porque todo lo que es cultura es añadido. Y si es añadido, es modificable por la voluntad de las personas, por el consenso, ¿no? Entonces, por eso es importante quedarnos con esas dos cosas. La lengua está viva y la lengua es una adquisición cultural, con lo cual podemos incidir sobre ella, lógicamente, por acuerdo entre las personas que la hablan. Vale. Entonces, por ir así pasando esto, son tres cositas de fondo, no es nada. Yo acabo de decir que hay que seguir paralelamente en la realidad y la lengua porque todas las personas producimos, nos expresamos con prácticas lingüísticas sexistas y eso contribuye a la discriminación de las mujeres. Pero de la discriminación de las mujeres salen prácticas lingüísticas sexistas que alimentan la ideología sexista de la que salen. Vale. Hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua. Bueno, entonces, para ver a continuación qué fenómenos producen sexismo y androcentrismo en la lengua, yo digo muy rápido que sexismo y androcentrismo, que estoy segura que muchísima gente aquí sabe a lo que me refiero, son las dos caras de la misma moneda, están muy pegadas, a veces no sabemos dónde acaba una y empieza la otra, pero sería, por resumir, el androcentrismo, la historia de una ausencia, es decir, las mujeres no estamos. El sexismo son formas de presencia, eso sí, de presencia secundaria, de presencia de segunda, de presencia subordinada, como propiedades de los hombres dependientes de ellos, etc. Pero el androcentrismo es simplemente el silencio, la no existencia. Y el sexismo son formas de presencia. Eso lo podemos resumir en miles de ejemplos, pero si no aparecemos en el discurso, no se nos veía ni muertas, acordaos. El libro que está ahí fuera de los que tiene Jaime, el de Miguel Llorente, Mi marido me pega lo normal, ¿no? Quiero decir, hubo que poner nombre a esta violencia, ponérselo para prevenirla, a esta violencia contra las mujeres, porque violencia hay mucha, pero esta violencia específica, estructural, que el único factor de riesgo es ser mujer, le pusimos un nombre, porque nombrar para prevenir, ¿no? Y si no aparecíamos en el discurso, insisto, y si nos veía muertas, efectivamente estaba todo bajo el agua, ahora asoma la punta, ¿no? Como la famosa metáfora de siempre del iceberg, pero falta mucho debajo del agua, ¿no? Y la otra, si en el discurso aparecemos de forma diferenciada, no invisibles, pero sí de forma secundaria, ganaremos menos en los convenios, etcétera, etcétera, etcétera. Me he saltado toda la hoja de sexismo y androcentrismo porque sé que no me va a dar tiempo, pero está claro, ¿verdad? La historia de una ausencia y las distintas formas de presencia en el discurso y en la realidad. Bueno, es decir, la lengua no solamente está para comunicarnos, que lo está, sino que también es un producto social, es decir, a través de la lengua aprendemos un montón de prejuicios, de actitudes, de valores, de estereotipos, es decir, aprendemos también sexismo, aprendemos ideología, evidentemente, la ideología patriarcal, la ideología machista. Bueno, desde el principio, la primera vez que aprendemos, que es en casa, ¿no? Desde el principio vamos recibiendo los mensajes y por supuesto eso se continúa en todo el sistema educativo que legitima, que hace legal lo que vimos en casa, digo, cuando eres una niña pequeña, un niño pequeño, y por supuesto luego están los medios y siguen bombardeando todos los mensajes. Entonces, la lengua es eso, es el medio de comunicación, es el producto social, es lo que refleja una determinada concepción del mundo, una forma de organizar el pensamiento y una manera de representar la realidad. Por eso también, como la lengua refleja de tal modo, ¿no?, ese horizonte
matices, de subjetividad de cada persona. Por eso también el bilingüismo es un don precioso, ¿no? Toda la gente aquí que sois bilingües. Y ojalá habláramos más lenguas y tuviéramos toda la gente que distintas maneras de ver el mundo y de entender la realidad. Bueno, entonces, me salto todo lo que puedo de la lengua. Así os decía, ¿cómo lo aprendemos? Siempre cuento lo del libro de Montserrat Moreno, cómo se enseña a ser niña, el sexismo en la escuela. Cuando pone la anécdota de la niña que siempre la llamaron niña, con lo cual ella cree que es una niña. Niña, siéntate, niña, cállate, niña, ve, pues dice, pues eres niña, ¿no? Y dice la maestra, los niños que ya han acabado el ejercicio, que salgan. Pues ella no se mueve. ¿Pero por qué no sales? Como digo, ¿para los niños? Mujer, cuando digo los niños, digo todo el mundo. Entonces ella sale al recreo y piensa, cuando dice los niños, soy yo también. Muy bien. Entonces cuando vuelve del recreo dice la maestra, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. No, mujer, que dicen los niños. Dice, claro, no dijo. Desde ese momento estás preparada para contestar todo lo que tengas. A veces eres los niños, porque es genérico. Pero a veces no, porque es específico. Los niños, varones. Y yo digo que vivir la famosa intuición femenina. De pasarte toda la vida analizando según el contexto. ¿Me estarán atacando? Ciudadanos de ya, ¿estaré yo? Y ese dermatólogo que voy, será dermatóloga porque me gustaría saberlo. Y eso de reunión de críticos de arte del País Valencià, ¿habrá una mujer crítica de arte? Porque el lenguaje no me lo está diciendo, es estudiar y yo lo quiero saber, es que hay mujeres críticas de arte, ¿no? Eso es lo mismo que aprendemos las demás cosas. Yo siempre cuento que cada vez, si un día llegas a casa y eres una niña pequeña o niño, pero bueno, una niñita de 4 años, muy sucia llegas, y te dicen, mira cómo vas, que pareces una gitana. Primera vez que te inoculan racismo. Nunca había sabido que estar limpia o sucia tuviera nada que ver, como de hecho no tiene, con ser gitana o ser paya, ¿no? Pues quien dice eso, dice todas las demás cosas. Hablas como una verdulera o como una pescatera, ese clasismo, ¿no? Como una rabanera, si es en Asturias. O habla en cristiano, que os voy a decir, del Valencià y de tantas personas que tuvimos o tuvieron otra lengua distinta, además del castellano, ¿no? Entonces, y ya no me meto con el negro porque eso es exagerado. ¿Te das cuenta que si eres la oveja negra de la familia? Ahora, eso sí, la lista, si te apuntan en una lista negra, y el mercado negro ese, que es el ilegal, el clandestino, el paralelo, porque eso sí, la magia negra está muy mal, pero la magia blanca está bien. Y el dinero negro, por ejemplo, del narcotráfico, que cuando se hace legal va y se blanquea, pues eso en esos temas, imaginaros cuando nos referimos al tema de que estamos hablando, que es al de la mitad de la humanidad. Bueno, voy a pasar lo más rápido que pueda porque quiero sobre todo decir algunas cosas que no quiero que me queden sin decir. Y como me enrollo tanto, pues tengo que... Estas son las principales manifestaciones que tenemos en el sexismo y el androcentrismo en la lengua. Siempre digo que el primero es el difícil, la invisibilidad, el silencio, la no existencia, el ocultamiento. No estamos, las mujeres no estamos. Eso es androcentrismo. Y eso se produce a través de 3 mecanismos fundamentalmente, que es lo que vamos a hablar en segundo lugar. Porque el primero, que me lo voy a saltar lo más rápido posible, es el menosprecio, el trato diferenciado, que voy a pasar a él para que luego vayamos al otro. Este menosprecio, ese tratar a las mujeres considerándonos sujetos de segunda o como subordinadas o dependientes de los hombres, se consigue a través de un montón de mecanismos, abajo dice etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabéis qué pasa? Que algunas cosas están conseguidas, algunas solo provocan una sonrisa ya, pero es que el problema es lo de después, lo que antes venía en primer lugar. Ese es el fundamental problema. Y por eso ese es el que presenta todas esas resistencias que os decía, y todas esas gracias tampoco graciosas que nos dicen continuamente esos mismos. Bien, es que como tengo una bestia negra que es Javier Marías, luego vuelvo sí. Aunque he aprendido algo, ya tengo recortes que se está dando cuenta. Oye, siempre se puede repetir y la acabas a probar. Entonces, esto lo digo muy rápido. ¿Qué son duales aparentes? Como lo sabéis. Palabras que tienen masculino y femenino, pero es en apariencia. Y ya sabéis que, por ejemplo, de prostituta hay 100 y pico en el diccionario. Hombre zorro, astuto, mujer zorra.
Hombre público, político, mujer pública, hombre de la calle, ciudadano medio, mujer de la calle, fulano, fulana, individuo, individua, cortesano, yendo atrás, cortesana, favorito del rey, favorita, etcétera. Hay muchos más. Hombre galante es bueno, mujer galante es otra vez licenciosa. Hombre coqueto, mujer coqueta, es que exagerado. Luego, en el caso concreto de que busques a un hombre, por ejemplo, adjetivos tipo mujer fina, delicada, hombre fino, afeminado. O sea, no pueden ser delicados porque lo peor que te puede pasar es ser afeminado, claro. Entonces, si nos salimos de eso, porque lo nuestro siempre es sexual, hombre frío, sereno, mujer fría, frígida, lo nuestro siempre. Pero si nos salimos de eso, ¿qué me decís de gobernante que rige los designios de un país? Y gobernanta que dirige la planta de un hotel. Y verdulero, hombre que vende verduras. Y verdulera, mujer ordinaria, grosera, vulgar. Tengo que deciros, en honor a la verdad, que ahora muchos diccionarios ponen verdulero, a, y la acepción de persona grosera, vulgar. En fin, hay cosas de estas que, insisto, han cambiado. Vacíos léxicos, voy a ir rápido por ahí, ¿no? Vacíos léxicos. Palabras que no tienen masculino o que no tienen femenino. Si no tienen femenino son virtudes, caballerosidad, hidalguía, hombría de bien. Y si no tienen masculino son arpía, víbora, lagarta, aruja. Diccionario, si hay tiempo luego os cuento una anécdota del diccionario, pero de momento la salto porque es que no puede ser. La disciplina de los tratamientos, bueno, es que eso no sé cómo hacerlo porque siempre se me hace largo, pero es lo famoso de Pérez Galdós y la Pardo Bazán, Reagan y la Thatcher, Sartre y Simón, así tan mona, Simón, tan cariñosa, y lo resumo con esta. Tiene unos años, El 15 de octubre todos tenemos una cita en Madrid. Era una mani, convocaban en Madrid por el tema del agua. Bien. Es necesario que Maragall, Carod Rovira, la Narbona y Zapatero se enteren de que con los intereses de los valencianos no son juega. Bien, Maragall y la Maragall, Carod Rovira la Rovira, Zapatero y la ministra del Medio Ambiente, oye, la Narbona. Y rápido, bueno, la negativa a feminizar los cargos, eso es un apartado que voy a hacer ahora despacio. Los estereotipos sexuales, el coche de papá, la aspiradora de mamá, los refranes es que hay tantos, pero bueno. Mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin. Y palabra de mujer vale como un alfiler. Y una cosa que, por ejemplo, que antes estaba mal, ahora estoy yo, está en todas que estemos. Mujeres en un estrado, fuego graneado. Entonces, adjetivos adverbios, lo siento, pero los salto porque es una charla entera. Y nombrando a las mujeres aparte, pues ya sabéis, eso de... había gran cantidad de aficionados y también muchas mujeres. Y luego en un partido de fútbol. Y luego lo de jóvenes, desempleados, jubilados, emigrantes, mujeres, que somos la mitad de los jubilados. Pero bueno, otra cosa es política específica de mujeres, como bien sabemos, o de igualdad, etc. Vale. Bueno. Apartado importante y complicado porque lo anterior es lo que os decía, muchas cosas que están en cambio y además ya se salen del mundo, ¿no? Ya son anacrónicas, vale. Aunque sigan estando, sabéis que el diccionario se quitó hace nada, yo lo utilizaba siempre en todas las charlas y oye, hace 3 meses que se quitó, en la última revisión justo antes del verano. Del diccionario, que era lo de huérfano, y siempre que lo contaba había alguien del público que no me creía porque era tan increíble, y era textual, lo acaban, y decía hasta junio de este año, huérfano, diccionario de la Real Academia de a quien se le ha muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. Y lo ponía textual, se acaba de cambiar. Bueno, vamos a ir rápido a la que era verdad, ya está hace nada. Bien. La invisibilidad, el silencio, el ocultamiento. No estamos. Se consigue sobre todo a través de 3 mecanismos. La utilización del masculino como si fuese genérico. La palabra hombre singular y plural lo mismo, como si fuese genérico, y el salto semántico. Que ahora lo explico fácil, que era la definición que debemos a García de Serret, y que nada es nada, sencillísimo, pero en cuanto lo veáis, te insisto, en cuanto lo ves siempre. Va siempre ya. Bueno, utilicen el masculino como si fuera un genérico. Voy a reducir a 2 ejemplos. Uno,
Antes lo cito mal, que es la palabra ciudadanos que sale en la Constitución, y ciudadano y ciudadanos en singular y en plural. Esta palabra a lo largo de la historia es que es curiosísimo, ¿eh? Veréis. En Olimpia de Gaulle, Revolución Francesa, ¿verdad? Cuando se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y como antes decía Marc, qué verdad, era del hombre y del ciudadano, no había ningún equívoco, estaba clarísimo. Ella saca su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque dice que precisamente no estamos, y que es el olvido y la desestimación de estos derechos de las mujeres las principales causas de las calamidades públicas y de las corrupciones de los gobiernos. Bien, a Olimpia, antes de que la guillotinaran, precisamente le dio tiempo a decir que la mujer que tiene derecho a subir al cadalso debería tener derecho a subir a la tribuna. No la dejaron subir, pero efectivamente la guillotinaron, ¿eh? Y la declaración a la que ella contestaba, esa de la Revolución Francesa, a la que le debemos más mentiras históricas, porque al sufragio universal es gracioso, la Revolución Francesa. Evidentemente todos los hombres tampoco votaban, pero desde luego las mujeres ni una, sufragio universal. Bien, decía la Declaración de los Derechos. La idea general que suscita el vocablo ciudadano es el de un miembro de la ciudad, de la sociedad civil y de la nación. En un sentido estricto, designa solamente a los que son llamados a ejercer los derechos políticos, a votar en las asambleas del pueblo y a los que pueden elegir y ser elegidos para desempeñar cargos públicos. Así pues, los niños, los deficientes mentales, los menores de edad, los condenados a pena aflictiva o infamante y las mujeres no pueden ser considerados ciudadanos. Como veis, el título no mentía. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cualquiera que te lo lea hoy te dirá que es un genérico. ¿Ciudadanos? ¿Genérico? Costa Rica. Cuando en 1871 las mujeres de Costa Rica, las sufragistas costarricenses, exigían el derecho al voto, les colocaron delante la Constitución. La Constitución de Costa Rica dice: todos los ciudadanos costarricenses son iguales ante la ley. Y como es la ventaja del genérico en castellano, que a veces es y a veces no, les dijeron: aquí dicen los ciudadanos costarricenses. Y de hecho, cuando las mujeres en Costa Rica, cuando las sufragistas lograron el derecho al voto en 1949, hubo una reforma de la Constitución. Se añadió la expresión de uno y otro sexo. La Constitución de Costa Rica dice hoy: todos los ciudadanos costarricenses de uno y otro sexo son iguales ante la ley. Ya veis el genérico que era ciudadano. Ahora mismo hay un partido que se llama Ciudadanos. ¿De verdad? Es que me parece exagerado. Oye, tía, de verdad, y como también decía Mar, tenemos palabras estupendas. Ciudadanía, ¿pero qué problema tiene? Y luego yo oí y me disgusté, sinceramente lo dije la última vez también, oí a Pablo Iglesias el día que juró la Constitución, la que juró el cargo de eurodiputado, perdón, cuando juraron el eurodiputado, y él le dio un parrafito. Estoy segura que el parrafito se lo había pensado porque lo escribió, y estoy segura que como cualquier actor lo había ensayado un poco, ¿no? Si vas a decir eso. Pues el parrafito dice: prometo acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien. Oye, si lo piensas un poco, no puedes decir la ciudadanía. Es decir, es que es una cosa increíble lo del masculino, es que es increíble, Entonces, quiero deciros, hablando de este tema, que el masculino es masculino, punto. Carece en absoluto de amplitud para abarcar a los dos sexos, bueno, los más, y es masculino, punto. Es masculino los niños, es masculino los valencianos, es masculino los campesinos, es masculino los obreros, es masculino los trabajadores. Hay muchas posibilidades, Tenemos la plantilla, el personal, por seguirlo lo mismo, y tenemos muchísimos genéricos reales, porque en castellano hay muchos genéricos reales, y no nos importa la marca gramatical. Yo no soy de los ciudadanos, pero sí soy de la ciudadanía. Y no soy de los vecinos, pero soy del vecindario. Y no soy de los profesores, pero soy del profesorado de las profesoras, del vecindario de las vecinas, y así con todo. Y es genérico la gente, y es genérico el pueblo valenciano, y es genérico las víctimas del accidente fueron 7, pues sí, son genéricos, y no nos importa que la marca gramatical sea él o la, porque me engancha lo que es el género. Ahora,
El género gramatical, cuando estudias lengua, te dicen que es un acuerdo entre hablantes, es un consenso, de hecho, lo llamamos accidente gramatical, solo tiene que ver con la etimología de la palabra y no hay ninguna razón para que esto sea la tierra y lo mismo sea el mundo, y que eso sea el techo y esto la mesa. No, no la hay. No la hay para que dos electrodomésticos que hacen lo mismo, uno sea la lavadora y el otro el lavavajillas. No, pero cuando el género gramatical, lingüístico, se refiere a seres sexuados, forma en nuestra mente el masculino, seres de sexo masculino, y el femenino, seres de sexo femenino. Y por eso, si usamos el masculino, las mujeres quedamos invisibles. Por ejemplo, si leéis esta frase, que es impresionante, es de las más impresionantes, cansados llegaron los tres al pueblo, y eran dos mujeres y un caballo. O sea, que no hace falta que haya un hombre. Con que haya un macho de cualquier especie, oye, pues ya llegaron cansados, dos mujeres y un caballo. Entonces, el hecho de que si yo leo tres franceses heridos en accidente de automóvil, lo único que sé es que uno por lo menos era hombre de los tres. Uno, aunque fuera uno, es suficiente, ¿no? Entonces, siempre cuento que pusimos en dos escuelas mismo número de criaturas, 30-30, misma edad, bueno, misma clase, pues 6 años, 6-5, y pusimos que dibujasen por el hecho de sexual, por el seres sexual, que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara. En una escuela, el 100% puso el tenedor de novio y la cuchara de novia. En la otra, el 50%, según les digo. ¿Por qué? Porque esa otra era valenciano parlante. Y como es la cullera y la forqueta, las dos son de género gramatical femenino, pues les digo igual. A veces la cullera era la novia, a veces la cullera era el novio. ¡Ay, la castellana! El tenedor, el 100% fue novio, y la cuchara siempre muy mona con un velo de novia, porque el género gramatical, el género lingüístico, crea en nuestra mente, como os decía. Bueno, ¿cómo se forma el género castellano? Hay tres posibilidades. Cambiar el determinante en las palabras que se llaman de género común o género mixto, las que normalmente acaban en A o también en E, cambiando la palabra entera, por ejemplo, lo de vaca, toro, caballo, yegua, yerno, nuera, hombre, mujer, ¿no? Cambiando el lexema de la palabra, cambiando el determinante, por ejemplo, el taxista, la taxista, el periodista, la periodista, o cambiando la terminación. En general, la O se cambia por A, se acaba en consonante, se añade una A. Algunas son especiales, yo que sé, actor, actriz, alcalde, alcaldesa, bueno, algunas cosas, pero es facilísimo. Insisto, el castellano tiene una pacífica tendencia a crear los femeninos sin el menor problema. Bien, voy a citar a Viollet porque es de las mujeres, como otras tantas importantes de las que lo aprendí casi todo, aquí la conocéis también, pero Viollet dice que el que a algunas personas les resulten extraños términos, no es porque sean incorrectos en absoluto, es porque hasta el momento pues, esa inexistencia de esos términos los hace distantes, pero con el tiempo, por supuesto, serán próximos. Lo que decía antes de notaria, pues cómo iba a existir notaria, ¿no? Bien, hay una palabra, por ejemplo, que costó increíble con lo facilísimo que era. Presidente, hacer presidente, ¿no? De hecho, tengo entre los recortes muchísimos, cuando, por ejemplo, vino Margaret Thatcher a Madrid allí en el año 1977 y la llama el país la presidenta del Reino Unido, y el ABC dice que jamás en este país se dirá la palabra presidenta. El ABC acertando como siempre. Llegó una mujer a presidir el Congreso, oye, fue presidenta. Llegó otra a presidir el Senado, fue presidenta. Tenemos vicepresidentas, etcétera, etcétera. Entonces, hubo cierta dificultad de decir presidenta, sin embargo, siempre existió la palabra dependienta, ¿a que sí? Siempre, porque las mujeres invadieron el comercio, y mira que dependiente en castellano es una palabra que parece invariable, es muy dependiente, es muy independiente, dependientemente cuando es adverbio en vez de cuando es adjetivo. Pero para dependienta no había problema. ¿Y para asistenta? ¿Para asistenta había ningún problema? No, asistenta tampoco. Para asistenta vale, para dependienta vale, para sastra vale, pero presidenta es como oficiala. Y las mujeres ocuparon el textil en muchos sitios de fábricas y creó la palabra oficiala sin ningún problema. Bueno, pues para decir concejala, no os imagináis, bueno, hay algunas que todavía dicen son concejal, Entonces, ha cambiado, mira, tengo un recorte aquí de Santos Juliá, que es una feminista, es un historiador que no es que pero en fin, se da cuenta de
la selección, y dice, se titula Cuando Dolores era nuestro secretario general. Y habla de Dolores Ibárruri, que siempre se la llamó secretario general del Partido Comunista de España, siempre. De hecho, todavía en el 2004, Santiago Carrillo se refiere a ella hablando de nuestro secretario general, etcétera, etcétera. Bien, dice, ¿quién se imagina hoy que otra Dolores, de muy distinto signo, la de Cospedal, fuese nombrada secretario general del Partido Popular? No se lo imagina nadie, nadie. Se la llama secretaria general porque, como él dice, antes se decía señores y señoras, y se decía el desdoblamiento sin ningún problema, como fórmula de cortesía. Pero ahora las mujeres ya no estamos sentadas solo en el patio de butacas, también subimos al estrado, y entonces dice que lo que antes se veía normal, llamar a una mujer secretario general, hoy parece, bueno, total y absolutamente imposible. Dice, esta es una batalla, dice Santos Juliá, si no perdida, por lo menos en retirada, pero por una razón muy simple, y es que en la realidad de la vida el desdoblamiento ya se ha producido. ¿Es así? Entonces, ¿cómo no va a estar reflejado en la lengua? Y insisto, y viceversa. ¿Sabéis cuando se decía las asociaciones de padres y solo iban las madres? Y ahora se llaman las AMPAs, madres y padres, o madres y padres, y van también algunos padres. Es decir, es así. Entonces, evidentemente, las razones de esa negativa a feminizar cargos, oficios y profesiones, por supuesto, es invisibilizar a las mujeres que los ocupan, es presentar su caso como una excepción, la excepción de chifla. Es así, pero es agudo, pero otras no solo no podrían, sino que ni deberían. Luego, marcar con dificultades el acceso a ciertos cargos, oficios. Eso no hay más que ver las encuestas de las mujeres y una específica de mujeres jóvenes de cómo acuden o no a las ofertas de empleo según cómo están redactadas, ¿no? Uy, no, si se nota que quieren un tío, ¿no? Por cómo están redactadas. Eso es realmente impresionante. Y por último, pues reservar el masculino para actividades de prestigio. Bien, dice Eulalia Lledó, por ejemplo, para hablar de otros casos, dice que una de las objeciones que nos ponen también es que algunas palabras ya están ocupadas, quiero decir, semánticamente ocupadas. Por ejemplo, la crítica, pues también es el oficio de la crítica, literaria o así, o artística, da igual. O, por ejemplo, la mecánica, a partir de una mujer es la técnica de la mecánica. O, por ejemplo, la música, el arte de la música y una mujer que es música, ¿no? Eulalia Lledó contesta diciendo que tiene recogidos más de 92 oficios que en masculino se pueden confundir. O sea, están ocupados. Jamás nadie veta su uso. Mirad, estadístico es un adjetivo y es una profesión. Es decir, dato estadístico. Casero, que antes era un oficio, ahora ya no, pero bueno, sereno, lo mismo. Y si yo os digo que tengo un amigo frutero, ¿qué pensáis? Que tengo un amigo de porcelana blanca, que le pongo la cara. Si digo que tengo un amigo joyero, ¿qué creéis? Que tengo una cajina que guardo los pendientes. ¿Qué? El contexto me está diciendo, ¿qué es eso de que no se puede decir de una mujer que ella es música o que es técnica? Bueno, entonces, por ir a velocidad, paso al salto semántico, que en realidad me importa mucho poder decir lo del salto semántico y poder decir casos a lo largo de la historia, hablando de la regla de la famosa economía del lenguaje, en la que esta obsesión por la economía no fue así, porque esta es una obsesión desde el siglo XX, y claro, un siglo en la historia es un suspiro. Bueno, por deciros lo que dice, por ejemplo, un lingüista muy reconocido, hablando del tema de lo de las formas en masculino y femenino y el desdoblamiento, Antoine Millet, un lingüista realmente muy reconocido, en 1921, al hablar de cuando nos dicen que el masculino tiene más amplitud que el femenino, no puede englobar que padres significa padres y madres, hijos significa hijos e hijas, lo contrario de lo que decimos antes, dice Millet. Si nos queremos dar cuenta de que en los idiomas que tienen distinción entre masculino y femenino, el femenino siempre deriva del masculino y nunca es la forma principal, no lo podremos hacer, evidentemente, más que remontándonos a la situación social respectiva de mujeres y hombres en la época en que se fijaron estas normas gramaticales. Es decir, ¿qué son esas normas? ¿Por qué son tan importantes? Y si son tan importantes, ¿por qué lo son? ¿Y por qué se pueden cuestionar todas las normas menos por lo visto los de la sacrosanta lengua? ¿Por qué? Es decir, ¿a qué responden? ¿A qué obedecen? Por eso me gustaría tener tiempo para deciros 3 ejemplos de cómo esa obsesión hasta el siglo XX no fue así. Pero primero hablo del salto semántico. ¿Ves? 5 minutos lógicos.
5 minutos para el salto semántico y 5 que roba el coloquio para el otro, porque es importante. A ver, el salto semántico. El salto semántico define a García Meseguer como un error lingüístico. ¿Qué quiere decir un error lingüístico? Que produce un fallo en la comunicación. Yo puedo decir expresiones muy machistas, pero correctas. Puedo decir, todas las mujeres son estúpidas, que aparte de ser falso y machista, pues tiene sujeto. Todas las mujeres son verbo copulativo, estúpidas, atributo, correcto. Pero si se dice, todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose en la aldea solo las mujeres y los niños, ¿quién bajó? A ver, ¿qué fallos se producen en la comunicación que hace que yo no entienda de qué habla? A ver, libro de historia, sobre la conquista de América. Dice, todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose en la aldea solo las mujeres y los niños. ¿Quién bajó? ¿Bajaron los varones? Bien, pues eso es lo que él define como un salto semántico, con empezar un enunciado con un supuesto genérico para descubrir a continuación que se estaba refiriendo exclusivamente a varones. Todo el pueblo eran los hombres. Bien, esto es tan exagerado, está nuestro idioma tan plagado, porque ahora estamos hablando de los idiomas que tienen ese masculino genérico y específico, que es las lenguas que vienen de latín en concreto. Hay otras que tienen otro tipo de manifestaciones de sexismo. Yo que sé, en inglés no se dice, si digo my friend, no sabemos si es mi amigo o mi amiga. Si digo children, no sé niños o niñas. Pero si digo esas palabras que están ahora modificándose, acabadas en man, milman, lechero, mailman, cartero, cameraman, barman, cada día se dice bar attendant, bar person, Pero vamos a seguir con el salto. ¿Veis que bueno tengo tiempo? Lo del salto semántico, voy a decir, es que es exagerado. Los egipcios habitaban el Valle del Nilo, sus mujeres solían, que sus mujeres no habitaban el Valle del Nilo. El Corán dicta normas para los creyentes. Pueden tener hasta 4 esposas. Yo pensaba que había creyentes mujeres en el Islam. Todo el rato. Los romanos permitían a sus esposas tener esclavos propios. Los romanos son un colectivo de varones. Los colonos americanos llevaron a sus mujeres al Nuevo Mundo arrastradas por el pelo, digo yo, porque ellas no se fueron al Nuevo Mundo. Mirad, es exagerado. Mirad, adiós Viña de Rajoy, el año 2004, 4 de marzo. Unos publicistas sostienen que la derecha es más aficionada a la siesta, a la colonia y a las rubias, mientras que a la izquierda se inclina por las morenas, el sudor corporal y la sobremesa. La izquierda y la derecha, mirad por dónde los colectivos de varones. Unos les gustan las rubias y a los otros las morenas. Siempre pongo 2 casos de 2 yo tan distintos signos, pero bueno, uno es Camilo José Cela, que ya sé que os va a parecer normal. El afán de aventura suele acompañar al hombre. Tú preguntas, no, eso es genérico, Y todos de niños soñamos con cazar leones, asaltar bancos, perseguir criadas. Bien, tiene de todo, tiene clase, pero para él el hombre era un varón, ¿verdad? Bien. De distintos signos, los 2 muertos también. Vázquez Montalbán. Gibraltar se titulaba la columna en El País. Gibraltar, ahí la tengo, Gibraltar. Los gibraltareños. Los gibraltareños, dice Vázquez Montalbán, tienen todas las ventajas peninsulares, 2 puntos. Mujeres, sol, vino y música. Los gibraltareños es como dice García Meseguer cuando lo define. Los ingleses prefieren el té al café, dice. Y todo el mundo piensa, está una señora inglesa tomando té. Los ingleses prefieren el té al café. También prefieren las mujeres rubias a las morenas. 2 últimas, de verdad. Página web sobre consumo de drogas, que me la manda una amiga mía que dice, una más para la colección, Teresa, es buenísima. Mira, dice la página web, ante un caso de intoxicación aguda por consumo de cannabis, lo que hay que hacer en primer lugar es recabar toda la información posible de los amigos y de la novia de la persona que haya consumido cannabis. La novia de la persona es impresionante, ella dice que, bueno, le digo una cosa, le doy la obligación de decirle que algunas efectivamente somos consumidoras de cannabis y lesbianas, aunque no necesariamente siempre con novia, pero una mente científica como la suya podría considerar que hay otras combinaciones, consumidora de cannabis y heterosexual, eventualmente con novio. Y una página, en un anuncio que encarga una empresa de ropa infantil prenatal a un poeta, Merguiler, para celebrar el Día del Niño, que no se llama el Día de la Niñez, ni el Día de la Infancia, ni el Día de los Niños y las Niñas, ni el Día de las Niñas y los Niños, se llama el Día del Niño, pero te dirán que es genérico, y no se compra ropa infantil a las niñas, el Día del Niño. Bien, texto multicultural, integrador.
Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una ranita en el bolsillo. Le desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin láminas, las corbatas, los peluqueros, las niñas. Es verdad que hay una época que los niños detestan a las niñas y viceversa, eso da igual, pero ese era el texto indicado para el día del niño, ¿eh? Bueno, luego si me da tiempo os leo pero que ahora no puedo. Quiero decir, veréis, la obsesión por la economía del lenguaje. Como dice Ana Mañez, nos han dicho que el lenguaje reposa en tres patas, ¿no? Una es la corrección, otra es la precisión y otra es la estética, ¿no? Perdón, la corrección y la precisión es una, otra es la estética y otra es la economía. Y ella dice, ¿quién decide ese tipo de economía que me borra del diccionario, que borra mis experiencias y las aportaciones de las mujeres, que hace que las mujeres aprendan a no verse y a no quererse y a no valorarse? ¿Quién decide ese minimalismo, esa especie de belleza mutilada, ¿no? ¿De dónde sale, no? Eso. Bueno, pues para que veáis que esa obsesión por la economía del lenguaje es del siglo XX, tengo tres ejemplos. Y en cuanto los diga, me callo porque ya sé que... Bueno, tres ejemplos. Bueno, el primero es un repaso, el romancero, el Cántaro de Mio Cid primero, siglo XII, la primera obra literaria en castellano, anónima, pero la primera. 100 moros y 100 moras, quiero las quitar, moros y moras, tornarnos a queixar, moros y moras, comenzaron de llorar, al padre y a la madre las manos les besaban, pendones y cielo ver mujeres y varones, desdoblamientos sin ningún problema, Cántaro de Mio Cid. El libro del buen amor. A ellos y a ellas, a todos las malramos, también ellas con ellos querrían la mejoría. Y así es un libro a todo hombre y mujer, muchos monjes y monjas, etc. Romancero, ya el romancero del poema anónimo del día del siglo XVI. Derribéis de Alaeza, esa ciudad torreada, y los viejos y las viejas los meted todos a espada, y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. Ordenamiento de menestrales en las Cortes de Valladolid. 1351, mediados del 14. Este texto es apasionante porque cuando no hay mujeres no las nombra, y cuando hay sí. 1. Primeramente tengo por bien y mando que ni hombres ni mujeres que sean y pertenezcan para labrar anden sin hacer nada por mi señorío, ni pidiendo ni mendigando, que vivan por labor de sus manos, salvo aquellos y aquellas que tuvieran tales enfermedades y lesiones o tan gran vejez que no lo puedan hacer, y los mozos y mozas menores de edad de 12 años. 2. Además tengo por bien y mando que todos los labradores y labradoras y personas que lo puedan y deban ganar, 3. Además tengo por bien y mando que todos los carpinteros y carpinteras, albañiles, tapiadores, obreros y obreras y menestrales que se suelen alquilar, y el 9. Además, mando desde el primer día de marzo hasta el último de mayo que den a cada obrero que labrare por el día 15 dineros y a cada obrera que labrare por el día 5 dineros, eso no cambió. Seguramente porque soy de Asturias, pero La Regenta de Clarín, ya estamos en el 19, y es una de las 3 novelas del 19 que se llaman así, novelas de adulterio, ¿no? Ana Karenina, de Tolstoy, Madame Bovary, de Flaubert y La Regenta de Clarín. Las 3 tienen nombre de mujer en el título y las 3 mueren como una adúltera. Una se tira el tren llena de opio, otra se toma el cianuro y Ana Ozores, la regenta, pues se queda allí en casa hundida viendo llover y todo eso tan horrible que le pasa en la bien. Pero esto no. Ahora, en cuanto al lenguaje, es un estudio feminista que se hizo sobre la regenta y veréis, solamente frases. Don Cayetano confesaba escogidísimos amigos y amigas. Aquella señora Aya tenía criados y criadas. Doña Lucy y Doña Águeda, rodeadas de algunos amigos y amigas, Doña Rufina se quedaba en el gabinete donde recibía amigos y amigas, el magistral escogía hijos e hijas de confesión, las servían a olvido negros y negras, y el día de San Francisco se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas. Esto quiere decir que el marqués y la marquesa, visitación, señoritos, que antes se me olvidó la palabra señorita, pero es que a esta velocidad que voy no me acuerdo. Pero estas dos especial relevancia. Es la regenta, qué guapa es. Esto decían ellas y ellos. Y en tanto subían y bajaban amigas y amigos, tal. ¿Por qué? Porque en castellano nos dicen que
hay que dar un lugar de preferencia. Yo no puedo decir yo y tú somos amigas, tengo que decir tú y yo somos amigas. No puedo decir hijo y padre son abogados, tengo que decir padre e hijo. Entonces, si hay un lugar de preferencia, yo no puedo nombrar siempre el masculino en primer lugar, tengo que alternar. A veces que venga un niño y una niña, a veces que venga una niña y un niño, es decir, alternando, para que no vuelva a quedar siempre, como siempre, en primer lugar el masculino. Bueno, lamento esta velocidad y este caos, pero es que yo no sé hablar poco, no me sé ceñir a un tiempo. Entonces, pero lo intenté, y lo que os quería decir sobre todo es que esta cuestión, antes de pasar a cualquier cosa que queráis decir, esta cuestión no es superficial, no es banal, no es frívola. Los cambios de lengua nunca son formales. La lengua tiene forma y sustancia, significante y significado, expresión y contenido. Nunca un cambio de lengua puede ser formal. Es siempre, si yo tengo que decir en clase que en el romanticismo también hubo autoras románticas, o que de los trovadores también había trovadoras, como eso nadie me lo explicó nunca en la facultad, yo tengo que ir a los estudios que tantas feministas hicieron sobre el tema, porque no me vale con decirlo, porque la propia lengua me hace decirlo, ¿no? Si una profesora de matemáticas empieza a poner tantos protagonistas, hombres como mujeres, como problemas, y no esas tonterías de una mujer compró 3/4 de kilo de naranjas que nadie compra y un hombre corrió 5 kilómetros en tantos minutos, si se empieza a poner en el centro del aula a las niñas, se empieza a recordar lo que debemos a las mujeres cuando decimos sociedades de cazadores y recolectoras, sociedades agrícolas, porque efectivamente yo no sé quién inventó la rueda, quizá el hombre inventó la rueda, pero sé que es una mentira histórica decir el hombre inventó la agricultura, porque todo el mundo sabe que las mujeres inventaron la agricultura, que los hombres iban a cazar, ellas se quedaban quietas con la prole, y todos esos inventos y esos quehaceres de la jardinería, de la botánica, de la agricultura, se la debemos a mujeres. Y podremos hablar de las de ahora, y podremos legislar también, poner en el centro para la escritura, como dice Vladimir también.